La historia de los amonitas, un legado de orgullo y caída. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por tu propio orgullo? ¿Has luchado contra advertencias que en el fondo sabías que eran para tu bien? Los amonitas también lo hicieron. Durante siglos desafiaron el plan de Dios, aferrándose a su propia fuerza, confiando en dioses falsos y celebrando la caída de sus enemigos. Hasta que la historia les cobró su precio. Esta es una historia de ambición, guerras y orgullo, pero también de advertencia. Porque así como los amonitas ignoraron las señales y se extinguieron, muchos hoy siguen el mismo camino, alejándose de Dios sin darse cuenta de que la ruina está cerca. Pero aquí está la solución. Conocer el pasado nos ayuda a cambiar el futuro. En este relato descubrirás cómo el destino de un pueblo nos deja una lección poderosa sobre las decisiones que tomamos y a quién decidimos obedecer. Acompáñame en este viaje y descubre cómo la historia de los amonitas puede cambiar tu vida hoy. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Esto nos ayuda a seguir compartiendo más historias impactantes de la Biblia que pueden transformar vidas. Y aquí tienes una misión especial. Deja en los comentarios esta frase: Dios siempre cumple su justicia. Cada comentario hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar la verdad de la Biblia a más corazones. Ahora sí. Comencemos con la historia de los amonitas. Los orígenes de los amonitas, descendientes de Lot. Había una vez un hombre llamado Lot, un hombre justo que vivía en la ciudad de Sodoma, un lugar lleno de maldad y corrupción. Lot era sobrino de Abraham, el hombre que Dios había llamado para formar un gran pueblo. A pesar de estar rodeado por la perversidad de Sodoma, Lot intentaba vivir una vida recta, pero la maldad de la ciudad se hacía insoportable. Una noche, Dios envió 2 ángeles a advertir a Lot que destruyera Sodoma y Gomorra por sus pecados. Los habitantes de la ciudad eran tan depravados que incluso intentaron hacer daño a los visitantes celestiales. Entonces, los ángeles apresuraron a Lot y a su familia para que escaparan antes de que la ira de Dios cayera sobre la ciudad. «Corre, no mires atrás y no te detengas en el valle», le advirtieron los ángeles. Lot, su esposa y sus 2 hijas huyeron a toda prisa. En el camino, la esposa de Lot, desobedeciendo la orden de Dios, volteó a mirar la ciudad en llamas. En ese mismo instante se convirtió en una estatua de sal. Lot y sus hijas, aterrados y con el corazón roto, continuaron su camino sin mirar atrás. Después de escapar del desastre, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Estaban aislados del resto del mundo, con miedo de lo que había sucedido. Sus hijas, creyendo que toda la humanidad había sido destruida y que no había hombres con quienes formar una familia, tomaron una decisión desesperada. Engañaron a su padre, lo embriagaron con vino y tuvieron hijos con él sin que él lo supiera. De esta relación nacieron 2 niños. El mayor se llamó Moab, padre de los moabitas, y el menor, Ben-Ammi, quien se convirtió en el antepasado de los amonitas. Este fue el origen de los amonitas, un pueblo que, aunque emparentado con Israel, tomaría un camino muy diferente en la historia. Su destino estaba ligado a conflictos, alianzas y guerras con el pueblo de Dios, marcando su existencia como una nación con un papel significativo en los eventos bíblicos. Así comenzaba la historia de un pueblo que, aunque descendiente de un hombre justo, se alejaría del camino de Dios. Las primeras tierras de los amonitas. Después de muchos años, los descendientes de Ben-Ammi, el hijo menor de Lot, comenzaron a multiplicarse y a formar una comunidad propia. Crecieron en número y en fuerza, estableciéndose en una región al este del río Jordán,
una tierra fértil con colinas suaves y valles verdes, donde podían criar su ganado y establecer sus aldeas. Esta región, conocida más tarde como el territorio de Amón, estaba situada entre los ríos Jaboc y Arnón, con el desierto al este y el territorio de los moabitas, sus parientes cercanos, al sur. Al principio, los amonitas vivían de la agricultura y el pastoreo. Criaban ovejas y cabras, cultivaban trigo y cebada y construían pequeñas aldeas protegidas por muros de piedra para resguardarse de las tribus nómadas del desierto. Sin embargo, la tierra que habitaban no siempre fue de ellos. En los primeros días, los semitas y los refaítas, pueblos de gran estatura y fuerza, dominaban la región. Eran conocidos por su poder y destreza en la guerra, y pocos se atrevían a enfrentarse a ellos. Pero con el tiempo, los amonitas, con la ayuda de los moabitas, lograron expulsar a estos pueblos antiguos y tomaron posesión de la tierra. Talun asentarse. Los amonitas comenzaron a formar su propia identidad como nación. Se organizaron en clanes familiares liderados por ancianos y guerreros respetados. Tenían sus propios dioses, sus costumbres y sus leyes. A diferencia de Israel, que adoraba al único Dios verdadero, los amonitas adoptaron la adoración de Milcom, también conocido como Moloc, un dios al que ofrecían sacrificios con la esperanza de obtener prosperidad y protección. Al principio, vivieron en relativa paz con sus vecinos, pero a medida que crecían en número y poder, comenzaron a mirar con ambición las tierras a su alrededor. No tardaron en surgir conflictos, especialmente con los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, que más adelante reclamaría la tierra de Canaán como la tierra prometida por Dios. Así, la historia de los amonitas avanzaba y su destino comenzaba a entrelazarse con el de Israel, a veces como aliados, pero muchas veces como enemigos, en un conflicto que duraría generaciones. La rivalidad con Israel comienza. A medida que pasaban los años, los amonitas se consolidaron como un pueblo fuerte y orgulloso. Su tierra era fértil, sus ciudades crecían y sus ejércitos se fortalecían. Pero había algo que los inquietaba. Sus vecinos, los israelitas, también estaban creciendo en poder. Israel, el pueblo descendiente de Abraham, había vivido siglos en Egipto como esclavo, pero Dios los había libertado con mano poderosa a través de Moisés. Ahora, después de vagar 40 años por el desierto, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, para llegar a Canaán, tenían que atravesar varias regiones, incluyendo las tierras de los amonitas y moabitas. Cuando Moisés envió mensajeros a los pueblos vecinos pidiendo permiso para cruzar pacíficamente, la respuesta de los amonitas fue clara: no pasarán por nuestra tierra. Temían que los israelitas, siendo un pueblo numeroso y fuerte, tomaran sus territorios. Así que, junto con los moabitas, se negaron a dejarlos pasar, y hasta contrataron al profeta Balaam para maldecir a Israel. Pero Dios frustró sus planes, y en vez de una maldición, Balaam terminó bendiciendo a los israelitas. A pesar de la negativa de los amonitas, Dios le había dado una instrucción clara a Moisés: no molestes a los amonitas ni les declares la guerra, porque su tierra se la he dado a los descendientes de Lot como posesión. Deuteronomio 2:19. Por lo tanto, los israelitas continuaron su camino rodeando el territorio de Amón sin pelear contra ellos. Pero esta primera tensión no sería el final de la historia. Con el paso del tiempo, los amonitas verían en Israel no solo un vecino incómodo, sino un enemigo. La rivalidad entre estos dos pueblos estaba apenas comenzando. En los siglos siguientes, sus caminos se cruzarían en repetidas ocasiones.
con guerras, traiciones y enfrentamientos que marcarían la historia de ambas naciones. ¡Atención! Antes de continuar con esta impactante historia, si esta historia te está haciendo reflexionar, no la guardes solo para ti. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje y tú puedes ser un instrumento para que les llegue. Escribe en los comentarios: la historia nos enseña, pero Dios transforma. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para seguir descubriendo las grandes lecciones de la Biblia. Cada suscripción y cada comentario ayudan a que más personas reciban esta palabra. Sigamos con esta poderosa historia. Los amonitas en la época de los jueces. Pasaron los años y los amonitas, aunque en un principio evitaron el conflicto directo con Israel, comenzaron a verlos con desprecio y temor. Israel ya no era un grupo de nómadas vagando por el desierto. Ahora eran un pueblo fuerte, con sus propias ciudades, su tierra y su ejército, y eso despertó la envidia de sus vecinos. Con el tiempo, los amonitas dejaron de lado el recuerdo de que Israel los había respetado al entrar en la tierra prometida. En lugar de verlo como un acto de paz, empezaron a considerarlo un signo de debilidad. Creían que Israel no había luchado contra ellos porque no era lo suficientemente poderoso. Así que decidieron probar su suerte y comenzaron a invadir y saquear las aldeas israelitas cercanas a su territorio. Durante la época de los jueces, los amonitas formaron una alianza con los moabitas y atacaron repetidamente a las tribus de Israel. Tomaban cosechas, destruían casas, secuestraban a mujeres y niños y obligaban a los israelitas a pagar tributo. Con el paso del tiempo, su dominio sobre ciertas regiones de Israel se hizo cada vez más opresivo. El pueblo de Dios, sintiéndose impotente, clamó a Jehová por ayuda. Y como muchas veces en la historia de Israel, Dios levantó un libertador, Jefté, un hombre valiente pero rechazado por su propia gente. Jefté no era un líder convencional. Había sido expulsado de su casa y vivía como un guerrero errante, rodeado de hombres rudos y marginados. Pero cuando la opresión amonita se hizo insoportable, los ancianos de Galad fueron a buscarlo y le rogaron que dirigiera su ejército. Antes de entrar en batalla, Jefté intentó resolver el conflicto por medio de palabras. Envió un mensaje a los amonitas preguntando por qué atacaban a Israel. Los amonitas respondieron con una acusación: ustedes nos robaron nuestra tierra. Cuando salieron de Egipto, devuélvanos todo el territorio desde el río Arnón hasta el Jaboc y el Jordán, y no habrá guerra. Jueces 11:13. Pero Jefté no se dejó intimidar. En su respuesta, les recordó que Israel nunca había tomado sus tierras. Cuando Dios los sacó de Egipto, pasaron por el desierto sin tocar el territorio de Amón ni Moab. Las tierras que poseían los israelitas habían sido conquistadas de manos de los amorreos, no de los amonitas. Jefté les advirtió que si Dios había entregado esa tierra a Israel, ningún hombre podría arrebatársela. Al ver que las palabras no resolvían nada, los amonitas decidieron pelear, pero Jefté ya estaba preparado. Con el respaldo del Espíritu de Dios, reunió un ejército y enfrentó a los invasores. El resultado fue una victoria aplastante. Los israelitas persiguieron a los amonitas, destruyendo sus ciudades y asegurando la paz en la región. Después de esta gran derrota, los amonitas se retiraron por un tiempo, pero la enemistad entre ambos pueblos estaba lejos de terminar. Lo que comenzó como una rivalidad territorial pronto se convertiría en una lucha constante, con nuevas guerras y conflictos que marcarían la historia de ambos pueblos para siempre. El rey Nahás y su atrocidad contra Israel. Pasaron los años y la rivalidad entre los amonitas e Israel nunca desapareció. Con cada generación, la enemistad entre ambos pueblos se hacía más intensa.
Aunque los amonitas habían sido derrotados, en tiempos de los jueces, no tardaron en recuperarse y volver a fortalecerse. Con el tiempo, un nuevo líder emergió entre ellos, el rey Nahas. Su nombre pronto se convertiría en sinónimo de terror para los israelitas. Nahas era un rey despiadado y ambicioso. Creía que Israel se había debilitado y que era el momento perfecto para tomar venganza. Su ejército, bien organizado y numeroso, comenzó a invadir las ciudades israelitas del este, atacando y saqueando sin piedad. Finalmente, dirigió su atención a una ciudad específica, Jabes de Galaad. Jabes de Galaad era una ciudad situada en la región de Galaad, una de las primeras en sufrir los ataques de los amonitas. Cuando los habitantes de la ciudad vieron al ejército de Nahas acercarse, comprendieron que estaban en grave peligro. Sabían que no podrían resistir mucho tiempo contra una fuerza tan grande, así que, en un acto de desesperación, enviaron un mensaje al rey amonita proponiendo un trato. Haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. 1 Samuel 11:1. Pero Nahas no estaba interesado en un pacto de paz común. Su objetivo no era solo someter a Jabes de Galaad, sino humillar a todo Israel. Entonces respondió con una exigencia cruel. Haré un pacto con ustedes, pero con una condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno para deshonrar a todo Israel. 1 Samuel 11:2. El mensaje de Nahas dejó a los habitantes de Jabes aterrorizados. Sacarles el ojo derecho no solo los haría inútiles en la batalla, sino que sería una humillación pública para todo el pueblo de Israel. Con la desesperanza en el rostro, los ancianos de la ciudad le pidieron a Nahas una oportunidad. Danos 7 días para buscar ayuda. Si nadie viene a rescatarnos, nos entregaremos a ti. 1 Samuel 11:3. Sorprendentemente, Nahas aceptó. Tal vez estaba tan confiado en su poder que no creía que Israel pudiera organizar un rescate a tiempo. Jabes de Galaad envió mensajeros con la noticia a todas las tribus de Israel, clamando por ayuda. Cuando la noticia llegó a oídos de Saúl, el nuevo rey de Israel, el Espíritu de Dios se encendió dentro de él con ira santa. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y envió los pedazos por todo Israel con un mensaje contundente. Así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel a la batalla. 1 Samuel 11:7. El pueblo tembló al recibir el mensaje y, llenos de temor y determinación, respondieron en masa. En cuestión de días, Saúl reunió un ejército de 330,000 hombres y marchó contra Nahas y los amonitas. Mientras el amanecer cubría el campo de batalla, Saúl dividió a sus tropas en 3 grupos y lanzó un ataque sorpresa sobre el campamento amonita. La batalla fue feroz, pero la victoria fue aplastante. En pocas horas, el ejército de Nahas estaba completamente derrotado, y los amonitas que sobrevivieron huyeron en todas direcciones. Jabes de Galaad fue rescatada y los israelitas celebraron la victoria con gran alegría. Esta batalla consolidó a Saúl como el primer rey legítimo de Israel y demostró que Dios estaba con él. Pero aunque Nahas fue derrotado, la historia de los amonitas no terminaría aquí. Su odio hacia Israel continuaría en los siglos venideros y volverían a cruzar caminos con el pueblo de Dios en muchas otras ocasiones. Amón, en la época del rey David. Los años pasaron y el reino de Israel se consolidó bajo el gobierno de su rey más grande, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Su reinado trajo prosperidad, victorias y expansión territorial. Israel se convirtió en una potencia militar respetada en toda la región, y esto no pasó desapercibido para sus viejos enemigos, los amonitas. Después de la humillante derrota del rey Nahas contra Saúl, los amonitas se mantuvieron en las
sombras, recuperando su fuerza en silencio. Con el tiempo, un nuevo rey subió al trono de Amón, Hanún, hijo de Nahas. A pesar de la amarga historia entre ambos pueblos, David quiso mostrarle bondad a Hanún en memoria de la relación que había tenido con su padre. Así que David envió un grupo de mensajeros a Amón para expresar su respeto y pésame por la muerte de Nahas. Era un gesto de paz, una oportunidad para dejar atrás las viejas enemistades. Pero los príncipes de Amón, desconfiados y llenos de orgullo, convencieron a Hanún de que David no enviaba mensajeros de consuelo, sino espías para preparar una invasión. Lleno de ira y desconfianza, Hanún decidió humillar a los enviados de David de la forma más vergonzosa posible. Les rapó la mitad de la barba y les cortó la ropa por la mitad hasta las nalgas, antes de enviarlos de regreso a Israel. Mendil, la cultura de aquel tiempo. La barba era símbolo de honor y respeto. Afeitarla parcialmente era una ofensa gravísima. Además, dejarlos con sus vestimentas rasgadas en la parte inferior los hacía objeto de burla y humillación pública. Cuando David recibió a sus mensajeros en este estado, su furia fue inmediata. No podía ignorar tal afrenta. Sabía que la paz con Amón ya no era posible. Los amonitas también se dieron cuenta de su error y, anticipando una represalia, se prepararon para la guerra. Para fortalecer sus filas, contrataron 20,000 soldados arameos de Siria, junto con tropas de Macá y Tob. David no perdió tiempo. Envió a Joab, su comandante más temido, junto con los mejores guerreros de Israel. Al llegar a la batalla, Joab vio que el enemigo lo rodeaba por dos frentes, los amonitas en la ciudad de Rabá y los arameos en campo abierto. Con una estrategia brillante, dividió sus fuerzas, tomó a los guerreros más experimentados y enfrentó a los sirios, mientras que el resto del ejército quedó al mando de su hermano, Abisai, para resistir el ataque de los amonitas. La batalla comenzó y los sirios fueron los primeros en huir ante el feroz ataque de Joab. Al ver esto, los amonitas también perdieron el ánimo y se refugiaron tras los muros de su ciudad. Israel había ganado la primera fase de la guerra sin grandes bajas, pero la guerra aún no había terminado. Los sirios, humillados, reunieron un nuevo y más poderoso ejército bajo el mando de Hadad-Ezer. Cuando David escuchó esto, no esperó a que lo atacaran. Él mismo tomó el mando de su ejército y marchó contra los arameos. La batalla fue feroz, pero el poder de Dios estaba con Israel. David aniquiló a los sirios, matando a 700 jinetes y 40,000 soldados de infantería. Al ver esto, los amonitas quedaron aterrorizados. Sabían que ahora su destino estaba sellado. David regresó a Jerusalén, pero dejó el asunto inconcluso. Sabía que tarde o temprano tendría que terminar lo que había comenzado con Amón. Meses después, cuando llegó la época en la que los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab para asediar Rabá, la capital de los amonitas. Durante el sitio ocurrió un evento que cambiaría la vida del propio rey David: su pecado con Betsabé. Mientras sus hombres luchaban en el campo de batalla, David permaneció en el palacio y cayó en una terrible transgresión al tomar a Betsabé, la esposa de Urías, un valiente guerrero de su ejército. Mientras tanto, la ciudad de Rabá finalmente cayó. Joab envió un mensaje a David instándolo a venir y tomar la ciudad personalmente para recibir la gloria de la victoria. David lo hizo y la capital amonita fue saqueada. El pueblo fue sometido y la corona del rey de Amón, una joya de oro con un peso de 34 kilos, fue colocada en la cabeza de David como símbolo de su victoria. Los amonitas fueron derrotados, pero no destruidos completamente. Seguían existiendo como pueblo, aunque bajo el dominio de Israel. Sin embargo, su odio hacia el pueblo de Dios no desapareció. Más adelante en la historia,
Amón volvería a intentar alzarse contra Israel, mostrando que su enemistad con el pueblo de Dios nunca sería olvidada. La guerra y la traición de Amón contra Israel. A pesar de la aplastante derrota que sufrieron a manos del rey David y de haber perdido su independencia, los amonitas nunca aceptaron completamente su sometimiento a Israel. Con el tiempo, su odio y resentimiento crecieron, esperando el momento oportuno para alzarse nuevamente contra el pueblo de Dios. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono y gobernó con sabiduría y prosperidad. Durante su reinado, Israel se convirtió en una de las naciones más poderosas y ricas del mundo antiguo. Sin embargo, aunque la paz reinaba en la región, los amonitas no estaban satisfechos con vivir bajo la sombra de Israel. En secreto, comenzaron a reconstruir su ejército y a formar alianzas con otras naciones enemigas de Israel, buscando la oportunidad de vengarse. La primera traición de los amonitas ocurrió cuando se aliaron con los moabitas y los edomitas para conspirar contra Israel. Su objetivo era debilitar el dominio de Salomón y, eventualmente, librarse del control israelita. Aunque sus planes no prosperaron durante la vida de Salomón, sembraron la semilla de la rebelión que más tarde estallaría con fuerza. Con la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división debilitó enormemente a los israelitas y los amonitas vieron su oportunidad de recuperar su antigua gloria. Aprovechando el caos político, se aliaron con otras naciones enemigas y comenzaron a lanzar ataques contra las ciudades israelitas, robando, saqueando y causando estragos en las fronteras. Uno de los episodios más oscuros de su traición ocurrió cuando, en tiempos del rey Joram de Israel, los amonitas se unieron a los moabitas para rebelarse contra el dominio israelita. Sabían que Israel ya no era tan fuerte como en los días de David y decidieron desafiar su autoridad. Pero Dios tenía otros planes. El profeta Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, aconsejó a Joram y junto con los reyes de Judá y Edom, organizaron un contraataque contra Moab y Amón. La batalla parecía estar perdida cuando los ejércitos aliados quedaron sin agua en el desierto, pero Dios, en su misericordia, obró un milagro. El agua apareció de la nada, fortaleciendo a los israelitas, mientras que los moabitas y amonitas, confundidos, cayeron en su propia trampa. Israel obtuvo otra gran victoria, frustrando los planes de sus enemigos, pero la traición de los amonitas no terminó ahí. Más adelante en la historia, durante el reinado de Jehoram de Judá, los amonitas se aliaron nuevamente con moabitas y edomitas en un intento desesperado por destruir a Judá. Sin embargo, Dios peleó por su pueblo de una manera inesperada. En medio de la batalla, los aliados enemigos comenzaron a desconfiar unos de otros y en su confusión terminaron matándose entre sí sin que Judá tuviera que levantar una sola espada. A lo largo de los siglos, los amonitas continuaron tramando contra Israel. A pesar de sus constantes intentos por destruir al pueblo de Dios, cada vez que se alzaban en traición, terminaban sufriendo la consecuencia de sus propias acciones. Sus alianzas con otras naciones no fueron suficientes para vencer a un pueblo que estaba bajo la protección del Dios Todopoderoso. Sin embargo, los amonitas no aprendieron la lección. Su odio hacia Israel permaneció y su historia no terminaría aquí. En los tiempos de los profetas, Dios enviaría advertencias sobre su destino y el juicio sobre ellos sería inevitable. Dé un alto en esta historia. Si esta historia te está impactando, imagina cuántas personas más necesitan escucharla. Tú puedes ser parte de esto ayudando a que este mensaje llegue más lejos. Escribe en los comentarios:
Dios sigue hablando a través de la historia, y si aún no te has suscrito, este es el momento. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita. Así, juntos, llevaremos la palabra a más corazones. Sigamos con esta increíble historia, el reino de Amón, en la época de Salomón. Después de la muerte del rey David, su hijo Salomón ascendió al trono de Israel, trayendo consigo una era de esplendor sin precedentes. Su sabiduría, dada por Dios, lo convirtió en el monarca más respetado de su tiempo. Bajo su reinado, Israel floreció en riquezas, conocimiento y paz con muchas naciones. Sin embargo, los amonitas no quedaron fuera de la historia durante este periodo, y aunque por un tiempo permanecieron sometidos, su influencia comenzó a infiltrarse en el reino de Israel de una manera peligrosa. Durante los primeros años de su reinado, Salomón siguió los caminos de su padre David y mantuvo a los amonitas bajo control. Su ejército era fuerte y las fronteras de Israel estaban protegidas. Ninguna nación se atrevía a desafiar su poder. Sin embargo, la estrategia de Salomón no solo se basó en la fuerza militar, sino también en la diplomacia. Para mantener la paz con los reinos vecinos, comenzó a casarse con princesas extranjeras, formando alianzas con naciones poderosas, incluyendo Amón. Uno de estos matrimonios fue con Naamá, una princesa amonita, quien se convirtió en una de sus esposas y posteriormente en la madre de Roboam, el hijo y heredero de Salomón. Esta unión trajo consigo una apertura peligrosa a las costumbres y dioses de los amonitas. Con el tiempo, a medida que Salomón envejecía, su corazón comenzó a desviarse. Influenciado por sus esposas extranjeras, permitió la introducción de la idolatría en Israel. Uno de los dioses que se estableció en el reino fue Milcom, la deidad principal de los amonitas, también conocido como Moloc. Este dios era especialmente abominable ante los ojos de Dios, pues su adoración implicaba sacrificios humanos, incluso de niños. A pesar de haber construido el glorioso templo de Jehová en Jerusalén, Salomón permitió la construcción de altares y santuarios a los dioses paganos, incluyendo los de los amonitas. El pueblo comenzó a apartarse del verdadero Dios, y la influencia de Amón sobre Israel se hizo más evidente. Este desvío espiritual trajo graves consecuencias. Dios, quien le había prometido a Salomón prosperidad si se mantenía fiel, levantó enemigos en su contra. Uno de ellos fue Hadad el Edomita y otro fue Rezón de Siria, pero dentro del propio reino, Jeroboam se levantó como líder de una futura rebelión. Por primera vez en muchos años, Israel comenzaba a debilitarse espiritualmente y los amonitas aprovecharon esta oportunidad para seguir extendiendo su influencia. Ya no intentaban destruir a Israel por la fuerza, sino corrompiéndolo desde adentro, infiltrándose en su cultura y llevando al pueblo lejos del verdadero Dios. Dios habló a través de los profetas y advirtió que el reino se dividiría como castigo por la idolatría. Y así ocurrió. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó un reino fracturado que terminó separándose en dos. Israel nunca volvería a ser el mismo. Los amonitas, aunque aún bajo el dominio de Judá, ya no eran simples enemigos militares de Israel. Se habían convertido en una amenaza espiritual, una sombra de corrupción que traería consecuencias aún más devastadoras en los siglos siguientes. Su adoración a Milcom y su enemistad con el Dios verdadero los pondrían en el camino de un juicio inminente anunciado por los profetas de Jehová. Los amonitas y la idolatría. A medida que los años pasaban, la presencia amonita en la historia de Israel ya no se manifestaba solo en conflictos militares o alianzas políticas, sino en algo mucho más profundo y peligroso: la idolatría.
Aunque en tiempos de David y los primeros años de Salomón su poder había sido limitado, su influencia cultural y religiosa se fue filtrando dentro del pueblo de Dios. El dios principal de los amonitas era Milcom, también conocido como Moloc, una de las deidades más abominables mencionadas en la Biblia. Este dios, representado a menudo como una gran figura de bronce, con los brazos extendidos y una cabeza de toro, exigía sacrificios humanos, especialmente de niños pequeños. Las historias cuentan que los adoradores calentaban la estatua Altisetarsint rojo vivo y colocaban a los niños en sus brazos incandescentes, mientras los tambores y gritos de los sacerdotes ahogaban los llantos de los inocentes. Dios había advertido a Israel con severidad sobre los peligros de la idolatría amonita. En Levítico 22:5, Jehová dejó claro que cualquiera que ofreciera sacrificios a Moloc debía ser ejecutado, pues esa práctica era una abominación. Sin embargo, con el paso del tiempo, los israelitas comenzaron a desobedecer estas advertencias y a dejarse seducir por los cultos paganos. La influencia de los amonitas se intensificó cuando Salomón permitió la construcción de altares a Pintopei, Milcom en Jerusalén, para complacer a sus esposas extranjeras. Esto fue un punto de quiebre en la historia espiritual de Israel. Ya no solo se trataba de adoradores ocultos en las colinas o fuera de las ciudades. Ahora, la idolatría amonita tenía un lugar en la propia capital del pueblo de Dios. Después de la muerte de Salomón, la situación empeoró. Los reyes de Israel y Judá alternaban entre el temor a Dios y la completa rebelión. Mientras algunos intentaban restaurar la adoración verdadera, otros abrazaban con más fuerza los cultos paganos. El rey Acaz de Judá, por ejemplo, fue uno de los que cayó en lo más profundo de la idolatría amonita. Se dice que sacrificó a su propio hijo en el fuego de Moloc, algo que provocó la ira de Dios y trajo gran destrucción sobre su reino. Esdrún Reyes 16:3. El punto más oscuro llegó en los tiempos del rey Manasés, uno de los peores monarcas que Judá haya tenido. Reintrodujo con fuerza el culto a Milcom, llenó Jerusalén de altares paganos y permitió que el sacrificio de niños se convirtiera en algo común entre el pueblo. La corrupción espiritual era tan grande que Dios decretó el juicio sobre Judá, advirtiendo que la ciudad sería entregada a sus enemigos. Pero Dios, en su misericordia, nunca dejó de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Los profetas como Jeremías y Ezequiel fueron enviados para denunciar la idolatría y advertir sobre el castigo que vendría si no se apartaban de los caminos de los amonitas. En Jeremías 49:1-6, Dios anunció juicio contra Amón, declarando que su orgullo y su confianza en su Dios falso no los salvarían del castigo venidero. La historia de la idolatría amonita en Israel es un testimonio de cómo la desobediencia progresiva aleja a un pueblo de la verdad y lo lleva a la destrucción. Aunque Dios había dado claras advertencias, el pueblo permitió que las costumbres de sus enemigos infiltraran su vida espiritual, resultando en años de decadencia, juicios y sufrimiento. Sin embargo, la historia de Amón no había terminado. Todavía, su destino final sería sellado cuando los imperios más grandes del mundo pusieran sus ojos sobre ellos y los llevaran a la ruina definitiva. Profecías contra los amonitas. Los amonitas, a lo largo de los siglos, habían acumulado una larga lista de pecados contra Israel y contra Dios. No solo habían sido enemigos militares del pueblo elegido, sino que también se habían convertido en una fuerza corruptora, llevando a Israel a la idolatría y la perversión espiritual. A pesar de los repetidos juicios y advertencias, su arrogancia y rebelión continuaban. Sin embargo, Dios no dejaría su maldad sin castigo.
Los profetas de Israel, inspirados por el Espíritu de Dios, comenzaron a proclamar palabras de juicio contra Amón. Dios, que había soportado su maldad durante generaciones, decretó el fin de su reino y la destrucción de su poder. Uno de los anuncios más fuertes contra Amón se encuentra en Jeremías 49, 1, 6. El profeta, hablando en el nombre de Dios, cuestionó la arrogancia de los amonitas. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿No tiene heredero? ¿Por qué, pues, ha tomado Milcom la heredad de Gad y su pueblo habitó en sus ciudades? Jeremías 49:1. Aquí Dios denunciaba el hecho de que los amonitas habían invadido y tomado posesión de tierras israelitas después de la deportación de las tribus del norte a Asiria. Creían que con la caída de Israel podían extender su territorio sin consecuencias, pero Dios tenía otros planes. El Señor declaró por boca de Jeremías que vendría una nación poderosa contra ellos, que destruiría sus ciudades y dispersaría a su pueblo. Esta profecía se cumpliría con la llegada de Babilonia. El profeta Ezequiel también proclamó juicio contra los amonitas. En Ezequiel 25, 1-7, Dios expresó su ira porque los amonitas se burlaron de Israel cuando éste cayó en desgracia. En lugar de temer a Dios y aprender de la lección que sufrió Judá, se alegraron de la caída de Jerusalén y celebraron la destrucción del templo de Dios. Pero su risa no duraría mucho. Dios les dijo a través de Ezequiel: por tanto, aquí yo te entrego en posesión a los orientales, y pondrán en ti sus campamentos, y en ti harán habitación. Ellos comerán tu fruto y beberán tu leche. Ezequiel 25:4. El mensaje era claro. Dios mismo entregaría a Amón en manos de otros pueblos. Los mismos invasores que habían conquistado a Israel también los arrasarían. El profeta Amós también levantó su voz contra Amón. En Amós 1:13-15, Dios denunció la brutalidad de los amonitas, diciendo que habían destripado a mujeres embarazadas en Galaad solo para expandir su territorio. Por tal crueldad, Dios enviaría fuego contra su capital, Rabá, y sus reyes irían al exilio. Estos juicios proféticos no eran solo palabras. Con el tiempo, las profecías comenzaron a cumplirse. Primero, los asirios debilitaron a Amón. Luego Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, atacó su territorio y lo sometió. Finalmente, los amonitas perdieron su independencia para siempre. Durante el período persa, su identidad como nación comenzó a desaparecer, y para la época de los griegos y romanos ya no existían como un reino poderoso. Pero, a pesar de la severidad del juicio, Dios dejó un destello de esperanza en Jeremías 49:6. Pero después haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Esto mostraba que Dios no había olvidado por completo a los amonitas y que aún habría misericordia para aquellos que se volvieran a él. La historia de los amonitas nos deja una gran lección. La arrogancia, la idolatría y la maldad nunca quedan impunes. Durante siglos desafiaron a Dios, persiguieron a su pueblo y se burlaron de su justicia, pero al final el juicio de Dios cayó sobre ellos y su reino fue borrado de la historia. La caída de Amón ante Babilonia. El tiempo de los amonitas como un reino fuerte e independiente estaba llegando a su fin. Durante generaciones habían sido enemigos de Israel, atacando sus tierras, corrompiendo su fe y celebrando sus desgracias. Pero ahora el juicio de Dios, que había sido anunciado por los profetas, estaba a punto de cumplirse. La gran Babilonia se levantaba como la potencia mundial dominante y ningún reino podía resistirse a su poder. Los amonitas, confiados en su territorio y en sus dioses falsos, nunca imaginaron que su fin estaba tan cerca.
Pensaban que su ubicación estratégica al este del Jordán los protegería, que sus alianzas con otras naciones los harían invencibles y que Milcom, su dios, los defendería. Pero ninguna de esas cosas los salvaría del ejército más temido de la época, el de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando Babilonia conquistó Judá y destruyó Jerusalén en el año 586 a.C., los amonitas se regocijaron, pensando que Israel estaba acabado para siempre. Pero lo que no sabían era que su destino no sería diferente. Dios había visto su arrogancia y había decretado su caída. Babilonia no solo se detendría en Judá. Su ambición era expandirse más allá, sometiendo cada reino que se interpusiera en su camino. Los amonitas, que hasta entonces se habían aprovechado de la debilidad de Judá y habían tomado parte de su territorio, pronto se encontrarían con la misma brutalidad con la que ellos mismos habían tratado a sus enemigos. Los ejércitos de Nabucodonosor marcharon contra Amón con una fuerza imparable. Las ciudades fueron sitiadas, los muros derribados y la población tomada como cautiva. La gran ciudad de Rabá, la capital amonita, que una vez fue un centro de poder y orgullo, fue reducida a escombros. La desesperación se apoderó del pueblo de Amón. Su ejército fue derrotado con facilidad y su rey y sus líderes huyeron, pero no pudieron escapar del juicio de Dios. Babilonia los persiguió, los atrapó y destruyó todo lo que habían construido. El dios Milcom, en quien los amonitas habían confiado durante siglos, no pudo salvarlos. Los ídolos de oro y piedra fueron arrastrados por el suelo, quemados o llevados como botín a Babilonia. El pueblo que se había burlado de la destrucción de Jerusalén ahora sufría la misma suerte. Los amonitas dejaron de ser un reino poderoso y nunca más volvieron a recuperarse. Sus tierras fueron ocupadas por otras tribus y su identidad como nación comenzó a desaparecer. Lo que antes era un reino orgulloso se convirtió en un pueblo disperso y olvidado en la historia. Las profecías que Jeremías y Ezequiel habían proclamado se cumplieron al pie de la letra. Dios había hablado y su juicio era irreversible. Sin embargo, en medio de la devastación, Dios dejó una pequeña promesa de restauración. En Jeremías 49:6, Él dijo: «Pero después haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová». Esto mostraba que aunque Amón había sido destruido como reino, Dios aún tendría misericordia de algunos de sus descendientes. No volverían a ser una gran nación, pero algunos sobrevivirían y encontrarían un futuro bajo el dominio de otros imperios. La caída de Amón ante Babilonia es una advertencia para todas las naciones. Durante siglos se creyeron invencibles, se burlaron del pueblo de Dios y confiaron en sus propios dioses. Pero cuando Dios decretó su juicio, nada pudo detenerlo. La historia de los amonitas nos enseña que ningún poder humano puede desafiar a Dios y sobrevivir. Un momento, antes de seguir con esta historia, si esta historia te está impactando, haz que más personas también la escuchen. Cada comentario, cada interacción hace que este mensaje llegue más lejos. Escribe en los comentarios. Las lecciones de la Biblia siguen vivas hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte más historias que transforman vidas. Tú puedes ser parte de esta misión. Sigamos descubriendo lo que esta historia nos revela. La época persa y la reducción de Amón. Después de la brutal invasión de Nabucodonosor y los babilonios, el reino de Amón quedó devastado. Sus ciudades fueron saqueadas, su gente dispersada y su identidad como una gran nación se desmoronó. Pero la historia de los amonitas no terminó allí.
Aunque Babilonia los había conquistado, un nuevo poder estaba a punto de surgir, y con él vendría un nuevo capítulo en la historia de Amón. Décadas después de la caída de Judá y Amón, Babilonia misma fue destruida. En el año 539 a.C., el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y estableció un imperio aún más grande y poderoso. Ciro era diferente de Nabucodonosor. Mientras que los babilonios habían esclavizado y oprimido a los pueblos conquistados, los persas tenían una política más tolerante. Permitieron que los pueblos sometidos mantuvieran sus costumbres y creencias, aunque bajo su dominio. Cuando Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, muchos otros pueblos sometidos también comenzaron a recuperarse, incluyendo los amonitas. Pero Amón ya no era el reino fuerte y orgulloso que había sido en el pasado. Ahora su territorio estaba reducido y su poder casi desaparecido. Bajo el dominio persa, los amonitas se convirtieron en un pueblo secundario, sin un rey fuerte, sin un ejército propio y sin la gloria que alguna vez tuvieron. Ya no eran una amenaza para Israel, sino simplemente una comunidad más dentro del vasto imperio persa. Sin embargo, su enemistad con los judíos no había desaparecido. En los días de Nehemías, cuando los judíos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén después del exilio, los amonitas volvieron a mostrar su oposición. Tobías el amonita, un gobernador bajo el dominio persa, se convirtió en uno de los principales enemigos de los judíos. Se alió con otros líderes hostiles, como Sanbalat el horonita y Gesem el árabe, para intentar detener la reconstrucción de la ciudad. Se burlaban, conspiraban e incluso intentaron atacar a los judíos mientras trabajaban. Nehemías, sin embargo, no se dejó intimidar. Oró a Dios, armó a su pueblo y continuó la obra, hasta que finalmente los muros de Jerusalén fueron terminados. Los amonitas no lograron impedir el plan de Dios. Con el paso de los años, la influencia de Amón siguió disminuyendo. Bajo el dominio persa, su pueblo comenzó a mezclarse con otras naciones y poco a poco su identidad original se fue desvaneciendo. Aunque todavía había amonitas, ya no eran una gran nación independiente. La era persa marcó el comienzo del fin definitivo de Amón como un pueblo poderoso. Ahora, en lugar de ser temidos por sus ejércitos, eran conocidos solo como un pueblo más dentro del imperio. Su destino ya estaba sellado, y la historia mostraría que su papel en los acontecimientos bíblicos estaba llegando a su conclusión final. La oposición de los amonitas a la restauración de Jerusalén. Aunque los amonitas ya no eran una gran potencia militar ni un reino fuerte, su odio hacia el pueblo de Israel no había desaparecido. Con la caída de Babilonia y el ascenso del imperio persa, los judíos recibieron permiso del rey Ciro para regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén y el templo. Era un tiempo de restauración y esperanza para Israel, pero no todos estaban contentos con este renacimiento. Entre los opositores más agresivos estaban los amonitas. Durante esta época, Tobías el amonita era una de las figuras más influyentes en la región. Se había convertido en un gobernador bajo el dominio persa y tenía conexiones con otras naciones enemigas de Israel. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros de la ciudad, Tobías y sus aliados se sintieron amenazados. No querían ver a Jerusalén fuerte otra vez. Sabían que si la ciudad se restauraba, los judíos recuperarían su identidad y su poder. La burla y el desprecio. Desde el primer momento en que Nehemías anunció la reconstrucción de los muros, Tobías el amonita, junto con Sanbalat el horonita y Gesem el árabe, comenzaron a burlarse y a menospreciar la obra. Se reían de los judíos, diciéndoles: ¿qué están haciendo estos miserables judíos?
¿Acaso podrán restaurar algo de entre las ruinas? Nehemías 4:2. Tobías con sarcasmo agregó: hasta una zorra, si subiera, derribaría su muralla de piedras. Nehemías 4:3. Era una burla abierta, un intento de desmoralizar a los trabajadores y hacerles creer que su esfuerzo era inútil. Pero Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de responder con palabras, llevó la situación ante Dios. Oró y pidió que el Señor viera la burla de sus enemigos y defendiera a su pueblo. Las conspiraciones para detener la obra. Cuando los amonitas y sus aliados vieron que la burla no había funcionado y que el pueblo seguía reconstruyendo con ánimo, decidieron pasar a la acción. Trataron de detener la obra con amenazas y conspiraciones secretas. Todos ellos conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y causar confusión en ella. Nehemías 4:8. Pero Nehemías, guiado por Dios, descubrió sus planes y tomó medidas. Ordenó que el pueblo trabajara con una mano en la construcción y la otra sosteniendo armas. Los albañiles llevaban sus espadas al cinto mientras edificaban, y los vigilantes permanecían atentos día y noche. Tobías y sus aliados intentaron una última estrategia para acabar con la reconstrucción. Invitaron a Nehemías a una supuesta reunión de paz en el valle de Ono. Pero Nehemías discernió su intención de hacerle daño y rechazó la invitación. 4 veces insistieron y 4 veces él se negó. Los amonitas son derrotados sin batalla. Finalmente, los muros de Jerusalén fueron terminados en un tiempo récord, solo 52 días. Fue un golpe devastador para Tobías y sus aliados, quienes comprendieron que Dios estaba con Israel. El pueblo celebró la restauración de su ciudad y los enemigos de los judíos quedaron humillados. Aunque Tobías intentó seguir ejerciendo su influencia entre los judíos, Nehemías lo expulsó y purificó el templo de su presencia. Nehemías 13:8. Así, los amonitas fueron frustrados en su intento de detener la restauración de Jerusalén. Este episodio muestra que, aunque los amonitas ya no eran una potencia militar como en los días de David y Salomón, seguían siendo un pueblo hostil a los planes de Dios. Pero al final, no pudieron impedir la obra que el Señor había determinado para su pueblo. Los últimos días del reino de Amón. Los amonitas, que alguna vez fueron un reino temido y orgulloso, habían visto su poder desmoronarse con el paso de los siglos. Desde sus orígenes como descendientes de Lot, hasta sus guerras contra Israel y su caída bajo Babilonia, su historia había estado marcada por la violencia, la idolatría y la oposición a Dios. Sin embargo, aunque habían sido conquistados y sometidos, su existencia no se desvaneció de inmediato. Durante los últimos días de su historia como un pueblo distinguible, los amonitas todavía luchaban por mantener su identidad. Después de la dominación babilónica y el dominio persa, la región de Amón continuó siendo habitada, pero su estructura política ya no era la de un reino poderoso. Ahora, los amonitas vivían bajo la sombra de los imperios extranjeros, sin reyes propios y sin la influencia que alguna vez tuvieron. La tierra que antes les pertenecía pasó a ser ocupada por otras tribus y pueblos. Con el tiempo, los griegos, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, llegaron a la región. Cuando Alejandro conquistó el imperio persa en el siglo IV a.C., toda la estructura política del mundo antiguo cambió. Los territorios antes dominados por los persas fueron absorbidos por el nuevo imperio macedonio, y Amón dejó de ser reconocido como una entidad separada. En su lugar, surgió una ciudad helenística llamada Filadelfia, la cual eventualmente se convertiría en la actual Amán, la capital de Jordania. Los amonitas que quedaban en la región fueron asimilados por otras culturas y poco a poco desaparecieron, como una nación distinta.
Sus descendientes se mezclaron con los pueblos árabes de la región y con otros grupos que llegaron con las sucesivas conquistas. Ya no había un reino amonita, ni un pueblo amonita con identidad propia. El juicio de Dios contra ellos se había cumplido por completo. Aquellos que por siglos se opusieron a Israel, que participaron en sus derrotas y que incluso se burlaron cuando el templo de Dios fue destruido, ahora eran solo un recuerdo en la historia. Sin embargo, la historia de los amonitas nos deja una gran lección. Dios les había dado una oportunidad, como descendientes de Lot, de vivir en paz y reconocer su soberanía, pero eligieron el camino de la rebelión y la idolatría. Cada vez que se levantaron contra el pueblo de Dios, cada vez que trajeron destrucción y corrupción, sembraron las semillas de su propio juicio. Al final, el reino de Amón dejó de existir, pero la advertencia de su destino quedó registrada en la historia bíblica como un recordatorio eterno. Ninguna nación que se levante contra Dios prosperará, y aquellos que confíen en ídolos en lugar del Dios verdadero terminarán cayendo en el olvido. La lección de la historia de los amonitas. La historia de los amonitas es una de orgullo, enemistad y caída. Desde su origen como descendientes de Lot hasta su desaparición como nación, su camino estuvo marcado por la oposición a Israel y la rebelión contra Dios. Su existencia estuvo ligada a la historia del pueblo de Dios, pero no como aliados, sino como adversarios persistentes. En cada generación, los amonitas desafiaron a Israel, y en cada ocasión sufrieron las consecuencias de su arrogancia y pecado. Su legado no es el de un reino glorioso que dejó una huella imborrable en la historia, sino el de un pueblo que, una y otra vez, eligió el camino equivocado. Cuando se les presentó la oportunidad de vivir en paz con sus hermanos, escogieron la guerra. Cuando pudieron buscar al Dios verdadero, eligieron a los ídolos. Cuando vieron la disciplina de Dios sobre Israel, se burlaron en vez de aprender la lección. A lo largo de los siglos, enfrentaron grandes líderes de Israel: Moisés, Jefté, Saúl, David, Salomón y hasta Nehemías. En cada época, en lugar de buscar la reconciliación, persistieron en su odio. Y aunque por un tiempo lograron victorias y expansión territorial, su destino final ya estaba decretado en la justicia de Dios. Las profecías de Jeremías, Ezequiel y Amós se cumplieron al pie de la letra. Fueron conquistados por Babilonia, reducidos bajo el dominio persa y finalmente borrados de la historia bajo el poder de los griegos y romanos. Lo que un día fue un reino poderoso terminó en olvido y desaparición. Su dios Milcom no los salvó. Sus alianzas no los protegieron. Su orgullo no los sostuvo. Pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una señal de misericordia. En Jeremías 49:6, el Señor prometió que algunos de los amonitas serían restaurados. Aunque su reino fue destruido, algunos de sus descendientes siguieron viviendo y se integraron con otros pueblos. Esta es una muestra de que, aunque Dios es justo en su juicio, también es compasivo con los que se arrepienten. La historia de los amonitas es una advertencia para todas las naciones y generaciones. Nos enseña que Dios no ignora el pecado ni la rebelión. Ningún pueblo, por poderoso que sea, puede desafiar su autoridad y esperar salir impune. Pero también nos recuerda que para aquellos que buscan a Dios con humildad, siempre hay esperanza. Así, la historia de los amonitas se convierte en un eco de advertencia a lo largo de los siglos. Los que caminan en soberbia y maldad pueden prosperar por un tiempo, pero al final, la justicia de Dios siempre prevalece. La lección final de los amonitas. Los amonitas pensaron que podían desafiar a Dios, que su poder y sus alianzas los sostendrían para siempre. Pero cada decisión equivocada los llevó más cerca de su ruina. Ignoraron las advertencias,
rechazaron la verdad y terminaron borrados de la historia. No sucede lo mismo hoy. ¿Cuántas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, ignoramos las señales de Dios y seguimos un camino que nos aleja de Él? Como los amonitas, nos aferramos a lo temporal y perdemos lo eterno. Pero aquí está la diferencia. Tú aún tienes oportunidad. Dios te da la opción de cambiar tu historia, de caminar en su luz y evitar el destino de aquellos que se resistieron a su voluntad. No esperes a que sea tarde. Aprende de la historia y elige el camino correcto hoy. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Revisa ahora mismo si estás suscrito al canal. Y si no lo estás, hazlo ya y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de estas historias que impactan y transforman vidas. Y no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo. Envíalo a alguien que necesite escuchar esta palabra. Tú puedes ser el puente para que más personas conozcan la verdad de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.